Dios juzga a los gobernantes. Dios reprende a los jefes que, en vez de ser instrumentos de justicia, establecen y mantienen un orden corrompido. El Salmo 58 en la liturgia de las horas 57 nos dirá: Dioses, ¿será verdad que hacen justicia y gobiernan como es justo a los hijos de los hombres? Pero no. De adrede cometen injusticia y sus manos imponen al país la violencia. Desde el seno materno andan descarriados los impíos, desde el vientre de su madre se desvían los que dicen la mentira. Su veneno es veneno de serpiente, son sordos como el áspid, que se tapa el oído, para no oír la voz del encantador, del que doma a las serpientes. Oh Dios, rompe los dientes de su boca, quiebra, Señor, sus colmillos de leones, que se escurran como agua de un vaso roto, que se sequen como hierba pisoteada, que sean cual babosa que se va deshaciendo, o como el aborto que no ha visto el sol, como zarza quemada antes de que claven sus espinas, que los arrebate un torbellino. Qué alegría la del justo al ver la venganza. Lavará sus pies en la sangre del impío, y dirán: sí, se gana con ser justo. Sí, hay un Dios para juzgar al mundo. Bueno, este salmo, continuando con nuestra serie de 150 días con los salmos, ya sería el episodio 58, ya tenemos un tercio del recorrido andado. Y bueno, agradecerle a las personas que se toman el tiempo para escuchar estos audios, de repente verlos por YouTube. Ya estamos tratando inclusive de cubrir las plataformas que además hoy veía, mejor dicho, que de las 5 plataformas más usadas en el mundo, en el planeta, la primera increíblemente era Facebook. También estaba WhatsApp, estaba Instagram, estaba TikTok. eh, entonces dije, bueno, por lo menos es tener presencia para la evangelización. Yo creo que al final es una de las cosas que nos pedía, por ejemplo, el Papa Emérito ya fallecido Benedicto XVI, que era hacer presencia en este continente digital, así lo definía él, un continente que no se podía abandonar y que sin duda está siendo de mucho impacto en las nuevas generaciones. Y cuando veía este salmo, yo decía en mi haber, lo primero que pensaba era las palabras de Jesús ante Pilato. Pilato veía a Jesús y lo miraba y lo miraba. Y yo me imagino que había una desesperación, un cruce entre lo que su conciencia agitada, porque la conciencia de Pilato tuvo que haber estado muy agitada cuando estuvo delante de Jesús. Lo cual habla de que Pilato estaba en una mejor posición que la de los de Caifás o de muchos del Sanedrín, los fariseos y los saduceos de la época, porque estos fariseos inmediatamente, por lo que uno lee en la palabra de Dios, en los evangelios, cuando estuvieron delante de Jesús estaban en una actitud endemoniada, o sea, era un odio, una rabia no colectiva. Había hombres que estarían también como Pilatos, pero lo cierto es que los que tomaban decisiones estaban atormentados con la presencia de Cristo y necesitaban salir de él. Pero la situación de Pilato era, a pesar de que era un hombre pagano, un hombre que además venía de un imperio torturador y bueno, brutal, implacable, pero Pilato mostró una actitud de más de tormento, de un hombre que estaba luchando con su propia conciencia para saber cómo salía de aquel atolladero y cómo lograba librar a Jesús de aquella eh, muerte inminente a la que estaba siendo llevado por su propio pueblo, algo que todavía descoloca a cualquiera que lee esa historia, cómo fue su propia gente, sus propios coterráneos, los que lo llevaron justamente a que lo mataran los enemigos de la colonia, ¿no? Algo verdaderamente increíble. Entonces Pilato, ante esa posición, él dice: tú no sabes que yo tengo el poder para liberarte o crucificarte. Ahí habla un poco el tema de los gobernantes, ¿no? Cómo Dios juzga a los gobernantes. Y las palabras de Jesús son contundentes y muy educativas, porque Jesús dice: tú no tendrías poder sobre mí si no te hubiese sido dado de lo alto, por eso el que te entrega a mí tiene un pecado mayor. Y justamente es
a mí me deja mucho, lo hablo por la realidad venezolana. Yo escuchaba a un periodista deportivo, bueno, que es Alex Candal, el hijo de Lázaro Candal. Él hicieron de muchas entrevistas que le han hecho. Escuchaba una donde él decía que Venezuela vivió en una década cuando estuvo Chávez gobernando y vivió una radicalidad política donde todo el mundo que se tomaba, se codeaba, se sentaba o trabajaba para algo del gobierno, pues era un traidor, insultos, improperios, y ocurría lo mismo del otro extremo. Dice que eso le hizo mucho daño al país. Y coincido con él. Yo he ido aprendiendo progresivamente que el destino de Venezuela y de muchos países del mundo no está en la democracia ni en el voto de la gente. Es importante participar, es importante construir país desde lo que hacemos día a día. Pero el que gobierna, y yo viendo estas posiciones, más bien lo pensaría, yo en esta etapa de mi vida, bueno, no sé cómo llamarla, segunda etapa, tercera etapa, no sé cómo llamarla, ni siquiera sé cuántas etapas. Si uno lo saca por bloques de 25 años, estaría culminando mi segunda etapa. Este, ya uno está como que uno no quiere tener cargos de poder. Hay gente que yo conozco que se obsesiona con el poder y no se ubica fuera del poder. Yo más bien he ido en mi vida como saliendo de temas de poder, porque sé que eso corrompe, sé que eso hace daño y sé que eso también conlleva una enorme responsabilidad. Entonces, como les decía, aprendí que Chávez gobernó porque Dios así lo permitió, también Rafael Caldera, también Carlos Andrés Pérez, o sea, muchos los presidentes que tuvo Venezuela. Y me queda muy claro por las palabras de Cristo ante Pilato, o sea, si no, tú no tuvieras poder, si Dios no te hubiese sido dado de lo alto. Entonces la figura del poder es muy importante, la figura de autoridad es muy importante, pero es que además todos tenemos cuotas de autoridad. Yo en mi casa tengo autoridad, es mi hogar, con mi esposa, que somos una llave, que somos un equipo, y la autoridad la ejercemos principalmente con nuestro hijo. Con nuestro hijo no se negocian las decisiones paternas. Nosotros tenemos una línea de formación. Hay cosas que nos asustan, que nos preocupan, que nos dan ganas de llorar, que nos dan miedo, pero nosotros mantenemos un esquema educativo y eso te implica que él tiene que ver en nosotros testimonio, ejemplo, tiene que ver coherencia, tiene que ver una línea clara educativa que él ahorita no está entendiendo. Con 7 años que va a entender un niño, el niño se está formando. Y lo que profundiza el niño, por ejemplo, hacia nosotros es apego, es confianza. Y eso es hermoso. Y una de las cosas que les digo en la experiencia de paternidad que más me ha marcado, y era, cuando él estaba pequeñito, a mí me daba temor que él le dijera papá a cualquier persona, a un abuelo, a un tío, o sea, papá fuera para él cualquier figura masculina, y no. Lo primero que nuestro hijo definió claramente era que su papá soy yo, y no hay más nadie. Y segundo, que también me ha marcado mucho es cuando él está así en lugares donde eso pasaba cuando estaba un poco más pequeño, donde él de repente no conocía a nadie y lo que hacía era como apegarse más a mí. O sea, yo era su bloque de confianza. Igualmente pasaba con su mamá. Y eso me parece fabuloso porque eso también habla de la importancia de lo que debe inspirar un gobernante, una persona que gobierna, inspirarle a la gente que permite ser gobernada por él, por esta persona que no es una esclavitud, nada que ver. Yo diría que es una gestión de protección, de cuidado, de gestión de recursos, etcétera. Es eso, es transmitir confianza, es transmitir seguridad. En el caso de los cargos políticos de nuestros tiempos, pues la línea democrática dice que esos cargos tienen que ser relevados, cosa que me parece muy sana, aunque más vemos que como que ahorita hay más tramoyas para que la gente inventarse reelecciones y reelecciones y reelecciones. Pasó en Venezuela, creo que Venezuela fue pionera en América con esto, bajo una pseudo democracia, y se inventó la reelección indefinida y después le siguieron Bolivia, después le siguió Nicaragua, ahora El Salvador, que es una corriente ideológica distinta, pero va en la misma corriente. Correa también lo intentó en Ecuador. Entonces, fíjense que siempre la obsesión del poder pues corrompe y eso es algo que Dios advierte porque además si le dedica un salmo a nuestro Señor es porque el juicio hacia los gobernantes va a ser un juicio bien complejo, muy completo, porque el que mucho se le ha dado, mucho se le va a exigir, y eso es muy claro. Entonces yo me pensaría mucho todas estas diatribas políticas en estos tiempos,
Yo más bien estaría preocupado de, de aspirar a un cargo de esa magnitud. Yo creo que eso es una enorme responsabilidad y además, sobre todo para hacerlo como debería ser, bajo el agrado de la mirada de Dios. Y lo otro que no nos debe escandalizar tanto, pero es parte del lenguaje de la época, bueno, estos deseos de venganza y que los pies las lavaremos con la sangre de los impíos, eso es un lenguaje que pareciera en estos tiempos extremismo islámico. Pero los padres de la iglesia y doctores y los exégetas, la gente que ha estudiado la Biblia, enseñaba que cuando uno veía estos lenguajes en la Biblia del enemigo, de destruyelo, de vuelarle los dientes, de golpéalo, de mátalo, teníamos que enfocar eso hacia el pecado y hacia los demonios. El cristiano no anda pregonando venganza, le deja la justicia a Dios, eso sí, le deja la justicia a Dios porque hay cosas que claman venganza o que claman sed de justicia, más que venganza es clamar justicia. Hay cosas que claman justicia, pero nosotros lo que sí debemos ser así guerreros aférrimos es luchando contra el pecado, contra las tentaciones, contra las amenazas del mundo, todo aquello que pueda amenazar nuestra nuestra gracia santificante y nos pueda apartar del amor de Dios de nosotros hacia Él, porque San Pablo nos enseña que nada nos apartará del amor de Él hacia nosotros. ¿Qué nos podrá apartar del amor de Dios? Lo que viene de Dios hacia nosotros, nada, nada. Dios no sabe hacer otra cosa que no sea amarnos. Así que bueno, un salmo muy rico, a pesar de lo corto que es, pero un salmo que nos ilumina y que también nos invita a reflexionar en torno a los cargos de poder. Si usted es gerente, educador, papá de familia, mamá de familia, jefe de condominio, lo que sea, que usted tenga un cargo de poder, hasta un vigilante que tiene una responsabilidad de poder, de control, pues mirarnos acá y saber que Dios también tiene una mirada atenta hacia nuestras vidas y hacia nuestra manera bueno, de tomar decisiones y gerenciar la vida de otras personas. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.